en nuestra computadora. Ahí está. Sí, ya. ¿Ya estoy? Ok. Bueno, esto lo vimos el otro día, si no me equivoco, entonces solo es el Ujú. repaso. Este, las unidades, acuérdate de siempre de revisarlas cuando hagas un cálculo. No vayas a mezclar aquí milivolts, aquí volts y aquí ohms, porque no te va a dar las unidades correctas. Pero bueno, esto es solo, a esto le dicen que la curva corriente-voltaje, cuando se puede representar de una buena manera con esta ecuación, le llaman que tiene un comportamiento óhmico, o sea que es como una línea, porque pues esta ecuación de la corriente microscópica o unitaria, como les platiqué en la clase pasada, pues es una ecuación lineal, entonces eh, va a tener este comportamiento. Entonces, si ustedes ven una curva corriente-voltaje de, de este tipo, pues es porque se puede simular de una buena manera con la expresión óhmica, y se le llama óhmica pues porque tiene la misma estructura que la ley de Ohm, que ustedes conocen seguro mejor que yo. Entonces, ¿vamos bien? ¿Hasta ahí? Sí, Sí. sí. Ok. La conductancia, nada más para retomar, es una propiedad de los canales. Entonces depende de su configuración molecular y del tamaño del poro y de la longitud del poro y de cómo están configuradas las cargas ahí en el canal y todo eso, ¿no? Todo eso define qué tanta resistencia pone ese poro al paso de algún ion. Entonces, esta propiedad pues es algo que se tiene que medir. ¿Te acuerdas cómo se podía medir de esta curva corriente-voltaje la conductancia? Que también lo vimos muy rápido al final, pero lo mencioné. Otra vez, ¿qué? Que si te acuerdas cómo obtener la conductancia, estimar la conductancia de este canal Ah, sí, de la curva corriente-voltaje. con la pendiente de la recta. Exacto. Tú haces, ves, graficas tus datos experimentales, ves que tiene un comportamiento lineal. Entonces dices, bueno, pues si saco la pendiente de esta recta, es la conductancia del canal. En realidad, yo no conozco otra manera de medir la conductancia. No creas que alguien pues, nos da la conductancia de otra medición de otro tipo. Normalmente esto se hace primero y luego ya eh, pues se sabe aproximadamente la conductancia de ese canal. Entonces, creo que hicimos el cálculo, ¿no? Pero bueno, Sí. entonces de aquí podemos estimar el potencial de equilibrio del ion, pues, podemos estimar la conductancia del canal y, y creo que ya, ¿verdad? Sí, pues ya no necesitamos más porque la ecuación solo tiene esos dos parámetros, ¿no? Este lo manejamos nosotros y la corriente pues es lo que observamos. Entonces, eh, pero bueno, les platico esto porque a la hora del modelado computacional, ¿de dónde se obtienen estos parámetros? Pues de analizar los datos experimentales, de buscar artículos que nos muestren curvas corriente-voltaje y de sacar las pendientes, de ver por dónde cruzó, porque eso nos va a dar parámetros derivados de experimentos para nuestros modelos computacionales. Entonces es importante, aunque sea muy simple, nos da bastante información. ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, eh, esto es lo mismo, pues nada más que para cada ion eh, puede tener, aquí no puse la identificación de cada canal, pero cada, cada ion puede tener bueno, va a tener su curva corriente voltaje diferente. Y es más, no cada ion, cada tipo de canal, aunque conduzcan el mismo ion, puede tener una curva corriente voltaje diferente. O sea, yo puedo tener, bueno, no sé si recuerdan que aquí les mostré, vamos a ver hasta dónde me tuvo que ir. Aquí, por ejemplo, aquí yo tengo tres canales de calcio Ujú. diferentes. Entonces, acá a la hora de
de su corriente unitaria, bueno, podríamos poner la corriente de calcio es igual a la conductancia del canal de calcio, el voltaje, y aquí es el potencial de equilibrio del calcio. Pero bueno, no solo así, yo puedo tener la corriente microscópica de- a través de los canales de calcio tipo L específicamente, y este canal puede tener una conductancia unitaria diferente, por ejemplo, a la de los canales tipo T que también conducen calcio. Entonces, eh, BCA, pero si te fijas, Nancy y Lilian, cuando ve este video, pues este, esto, esto es igual para los dos casos porque es el mismo ion. O Ujú. sea, aquí yo tengo información no del canal, sino de los medios extracelulares, la temperatura y todos estos términos que vienen en la ecuación de NER. Entonces esto me da información, digamos que de los medios, ¿no? Del ambiente o de, no sé cómo le podemos decir, pero sí queda clara la idea. Sí. Y las propiedades del canal, lo que hacen diferente a este canal, pues puede ser la conductancia, ¿no? Hay otros factores que también participan, pero bueno, hasta donde vamos, podríamos decir por ahora que el canal de calcio tipo L y el canal de calcio tipo T podrían diferir simplemente en su conductancia. Que uno tenga más resistencia que otro, o, o sea, que la resistencia sea diferente, por ejemplo, que el sensor de voltaje sea diferente o que la longitud del poro sea diferente, y eso en términos prácticos, por lo menos en esta expresión, nos podría modificar la conductancia del canal. Y lo mismo pasaría con los canales de potasio, pues si yo tuviera un canal de potasio por voltaje, pues tendría su conductancia propia y el potencial de equilibrio sería el mismo para todos los canales de potasio que conducen potasio. Si yo tengo aquí este otro tipo de canal, no sé, que podré poner, no sé, por ejemplo ATP, pues a lo mejor la conductancia eh, cambia. No sé por qué no está escribiendo bien mi tableta, pero bueno, entonces sí queda clara la idea, ¿verdad? Sí. Y, y entonces, para caracterizar los canales de una célula, imagínate que tiene, no sé, 5 tipos de canales diferentes esa célula. Entonces yo podría hacer 5 curvas, corriente, voltaje, graficar, por ejemplo, la del canal de potasio por voltaje, ¿no? Y aquí me va a dar donde cruza y su conductancia. Después yo hago la gráfica de corriente, voltaje de los canales de calcio tipo L. Luego otra gráfica, corriente, voltaje de los canales tipo T de calcio. Entonces, para cada población de canales uno puede hacer esto para sacar los parámetros, para caracterizar pues la conductancia del canal y más o menos estimar los potenciales de equilibrio, etcétera. Pero bueno, uno podría darse cuenta que algunos de estos canales no es lineal, la curva, entonces ahí tendríamos que buscar otro enfoque diferente. Pero bueno, en la práctica es más o menos lo mismo, ¿no? Parte uno de las curvas corrientes de voltaje para decidir qué parámetros se pueden obtener, qué modelo o qué ecuación me podría representar esa curva de la mejor manera, etcétera. Pues, pero entonces, para cada tipo de canal que tenga una célula, uno tiene que hacer este análisis, caracterizar cada tipo de canal, lo que significa eh, calcular su conductancia, ver el comportamiento de su curva eh, y bueno, pues nos sirve también para ir viendo los potenciales de equilibrio de los diferentes iones. ¿Sale alguna duda hasta aquí? No, hasta aquí todo bien, profe. Bueno, entonces, ¿te acuerdas que les mencioné que las corrientes a través de un canal les decía unitarias o microscópicas? Porque no vaya, microscópicas. Bueno, bueno, ahí dicen microscópicas. Ajá. eh, microscópicas o unitarias, o qué otra forma les dije, bueno, o a través de un solo canal, pues, ¿no? Pero también les mencioné que una célula tiene cientos, bueno, decenas, cientos o miles de canales
del mismo tipo. O sea, si yo les digo que una célula tiene canales de calcio tipo T, no quiere decir que tiene un solo canal, o sea, tiene muchos en su membrana y al mismo tiempo tiene canales de sodio, muchos en su membrana, de potasio, los diferentes tipos tiene muchos en su membrana. Entonces, cuando medimos las corrientes a través de todos los canales de cierto tipo en una célula, pasamos de medir corrientes microscópicas o unitarias a corrientes macroscópicas. Las corrientes macroscópicas son la corriente a través de todos los canales de cierto tipo en la célula. ¿Sí me explico, Nancy, o no? Sí. Entonces aquí hay un ejemplito. Imagínate que este es el canal, uno de los canales de este tipo de potasio en esta célula, 2, 3, 4, 5, 6, y así hasta el número de canales que tenga esa célula de ese tipo, ¿no? Cada uno, como les dije, tiene un comportamiento independiente del otro, aunque sea el mismo tipo. Entonces, si se fijan, pues este abre aquí muy pronto, uno tarda más en abrir, se mantiene abierto más tiempo, este casi no se mantiene abierto. Es decir, como que cada uno eh, abre y cierra de manera independiente y de manera, supongamos por ahora que es aleatoria, ¿no? Es- entonces, pero a la hora de que yo sumo la actividad de todos esos canales de este tipo, me da la corriente que aquí le ponen de ensamble, pero que yo les voy a llamar a lo largo de este curso como macroscópicas, porque si yo midiera esa corriente macroscópica, en vez de estar midiendo uno por uno de los canales, uno por uno de los canales, pues voy a ver algo así. O sea, aquí lo que nos está diciendo esta curva es que eh, pues que la apertura de esa población de canales se va dando lentamente. Si te fijas, empieza lentamente y llega como a un nivel más o menos estable, que es donde podemos decir, no sé, que a lo mejor ya todos los canales se abrieron. Y estas fluctuaciones que tú ves aquí es porque, aunque todos estén prácticamente abiertos, pues hay cierres de vez en cuando, ¿no? O sea, eh, esta deflexión puede ser que uno o dos canales se cerraron, pero luego otro se abrió. Entonces, aquí es como el comportamiento global y esas fluctuaciones tienen que ver con la apertura y cierre de todos los canales que conforman esa población. Eh, entonces, eh, bueno, aquí, no sé si recuerdas, Nancy, que yo les hablé que al cambiar el voltaje de la célula, uno podría modificar la probabilidad de apertura del canal. Ujú. Es decir, uno podría, al cambiar el voltaje, generar que el canal o producir que el canal se abra más tiempo o tenga más aperturas y además cuando se abra más tiempo. Y a lo mejor hay otros voltajes donde pues prácticamente se mantiene cerrado, aunque de vez en cuando haya una apertura ahí como random. Pero, pero bueno, o sea, aquí a lo que quiero llegar y por qué hablo de la probabilidad es que la corriente macroscópica que vamos a representar como I mayúscula, o sea, voy a poner la I minúscula como microscópica y la I mayúscula como corriente macroscópica. ¿Ok? También para que vayan familiarizándose con la terminología. Entonces, esa la podríamos obtener de esta manera. Hay diferentes maneras, pero bueno, esta es una que me gusta porque se relaciona con la microscópica. Entonces, la corriente macroscópica va a estar dada por N, que es el número de canales que tenga esa célula, número de canales. Entonces, si mi célula tiene aproximadamente 100 canales de ese tipo, por ejemplo, 100 canales de potasio, como los que muestran aquí, pues el valor de este parámetro va a ser 100. La corriente microscópica va a ser la expresión que tenemos aquí, esta corriente microscópica.
la ecuación pues completa. Y esta P es la probabilidad de apertura del canal. O sea, eh, no sé, supongamos que a cierto voltaje yo tengo que es 0.5 la probabilidad de que el canal se abra, o sea, un 50% de probabilidad. O sea, ese voltaje aquí sería 0.5 o a lo mejor a un voltaje en el que el canal se mantiene cerrado, pues sería 0.1 o un voltaje en el que la apertura es muy favorecida, pues se acercaría a 1. Eh, pero bueno, esta ecuación solamente es para mostrar la relación entre la corriente macroscópica y la corriente microscópica, que es lo que vimos anteriormente. Entonces, eh, pues por la misma expresión ustedes pueden darse cuenta que la macroscópica simplemente es como pues una suma de los canales, eh, bueno, de las corrientes a través de cada uno de los canales. Esta probabilidad podría también interpretarse como la proporción de canales que está abierto a ese voltaje, porque aquí pues en promedio sería la mitad de los canales abiertos, o el 10% de canales abiertos, o el 100% de canales abiertos. ¿A qué amplitud llegaría la corriente macroscópica? Pues se calcularía con con esta expresión. Entonces, eh, no sé, a ver, vamos a suponer, a tomar un punto de estos. Imagínate, Nancy, que estamos a menos 50 milivolts. La corriente, o sea, la corriente microscópica es menos 5 picoamperes. La corriente microscópica. Vamos a suponer que tengo 100 canales, que la probabilidad de apertura a este voltaje, bueno, le voy a poner aquí a menos 50 milivolts. Ahí me lo estoy inventando, pues, pero es 0.1. ¿Qué te daría la corriente macroscópica? ¿Lo puedes calcular ahí rápido? Es solo la multiplicación. Mm, Si tienes a la mano, menos 50. sería menos 50 que, Mm, bueno, aquí este no tiene unidades, este es un número, entonces este no tiene unidades. Esto es una probabilidad o proporción, tampoco tiene unidades. Y aquí, Ampere. eh, picoampere, ¿no? Por Ajá, picoampere. picoampere. Entonces te digo que es 50 picoampere. Sí, 50 picoampere. no, eh, menos 50. menos 50. Ok, menos 50. Sí, porque bueno, a ese voltaje la corriente es negativa, entonces a ese voltaje todos los canales estarían permitiendo la entrada de iones. Acuérdate que corrientes negativas son entrada de iones. Pero vamos al otro extremo. En 50 milivolts tenemos corriente de 5 picoamperes. ¿Qué te daría? Con los mismos 100 canales y a lo mejor acá hay una probabilidad de apertura del 0.9. Aquí en 50 milivolts, creo que es la probabilidad es igual a 0.9. La corriente es igual a 5 picoamperes positivos y el número de canales es el mismo. ¿Qué te da? 450. 450 picoamperes. Sí, picoampere. Entonces, eh, pues más o menos esa sería la corriente, eh, que, por ejemplo, por aquí, ¿no? O sea, aquí ya, es que eso no es un proceso como instantáneo, sino que poco a poco la probabilidad de apertura cambia, pero los canales poco a poco van abriéndose o cerrando según los cambios en esa probabilidad. Entonces, ese número que tú acabas de sacar sería como el promedio, ya que esa población de canales, digamos que se estabilizó para ese estímulo dado, a ese voltaje. Entonces, la corriente macroscópica que tú verías o que podrías medir sería por un lado menos 50 picoamperes y por otro 450 picoamperes, ¿no?
Ujú, Entonces, sí. aquí se sigue cumpliendo lo de la inversión de la corriente porque tenemos lo mismo, nx por la probabilidad. Voy a meter la ecuación completa, o sea, la otra que teníamos, la conductancia bx. Aquí solo sustituí esta corriente microscópica por la expresión que vimos en las diapositivas pasadas. Sí, sí me Ujú, va siguiendo, ¿verdad? sí. Entonces, pues yo tengo este mismo término, se va a hacer cero exactamente al mismo voltaje, entonces el potencial de equilibrio va a ser el mismo, la corriente va a invertir su signo en el mismo punto, lo único que va a cambiar es que va a estar como, ¿cómo decirlo? Como, pues sí, multiplicada por un lado por el número de canales y por el otro por la proporción de número de esos canales que están abiertos. O sea, yo tengo 100, pero si solo está abierto 50, pues se va a escalar esta corriente microscópica para darnos un estimado de la corriente macroscópica. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se estima en este caso la probabilidad de apertura del canal? O sea, Ah, ajá. eso, analizando registros de estos, eso lo vamos a ver, no sé si en esta clase o en la que sigue, pero en los programas especializados de análisis, haz de cuenta que te miden la duración de las aperturas y cierres. Entonces, pues imagínate, por ejemplo, que tú tienes un registro de 100 segundos, ¿no? Sí, de 100 segundos. Y tu canal, ya sumando todas las aperturas, estuvo abierto 50. Entonces ahí tú tienes un 50% de probabilidad. O sea, por Ujú, ponerte un ejemplo simple, pero bueno, la cosa es un poquito más complicada. Pero si tuvieras en los mismos 100 segundos que a cierto voltaje tu canal, ya analizándolo todo, estuvo abierto solo 30% del tiempo, pues podrías estimar que la probabilidad es 0.3, por ejemplo, o si estuvo 90 segundos de 100, pues tendrías este caso de 0.9, pero todo parte de los experimentos. Estos parámetros todos tienen que ser de experimentos. Hay una técnica también de análisis de datos experimentales que nos permite estimar el número de canales. Eh, Análisis de fluctuaciones se le llama. Eh, Tal vez lo veamos, yo creo que sí lo alcanzamos a ver, pero tú analizas un trazo como este, bueno, muchos, tienes que hacer muchas repeticiones, después haces un procesamiento y te queda una figura que tú puedes ajustar con una ecuación que tiene ¿cómo se llama? Un término n, y tú despejas la n de ahí y te da un estimado del número de canales que generaron esa curva. Pero bueno, todo es de análisis de experimentos. Aquí estoy yéndome un poco al revés para explicar un poco pues, la idea de las corrientes microscópicas, de las corrientes macroscópicas, pues, representaciones simples matemáticas. Pero bueno, es una muy buena pregunta que, que hagas de dónde salen estas cosas, ¿no? Porque pues aquí mágicamente yo te dije unos números, ¿no? ajá, sí. Pero, pero no, Ujú. todo tiene su forma de sacar experimentalmente, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, te quedó más o menos la idea de cómo sacar la probabilidad, Sí, sí, este, sí. y el número después, si no lo vemos a detalle, aunque sea, te los platico así conceptualmente para que tengan, aunque sea la noción de cómo se estiman esos. Pero bueno, entonces, lo que te decía, bueno, aquí se resumen tres cosas. Fíjate que estamos viendo en la gráfica A, corriente microscópica, en la gráfica C, corriente macroscópica. En la B estamos viendo la probabilidad de apertura de esos canales. Eh, Son canales de potasio. Entonces, fíjate dónde cruza la línea. La línea cruza en, ¿qué te gusta? -50, aquí es -100. Entonces, más o menos aquí es -90, ¿no?
Ujú. menos 90. Si tú no supieras qué canal estás viendo cuando graficas tus datos, pero ves que cruzan menos 90, es muy probable que sea de potasio. Entonces, incluso en el peor de los escenarios que tú no sabes ni qué canal estás viendo, simplemente al ver dónde cruza, tú dices, bueno, yo sé que los potenciales de equilibrio del potasio es menos 90, que el potencial de equilibrio del sodio es como más 90, que el potencial de equilibrio del calcio debe estar en más 100. Entonces, ahí puedes empezar a suponer qué canales, pero bueno, aquí ya sabemos que es de potasio y que es alrededor de menos 90 milivolts. Pues sí, me desespera eso. Entonces, pero, ¿qué estamos viendo aquí, Nancy? ¿Qué graficamos? Supongo que tenemos estos puntos. ¿Esos puntos qué son? ¿De dónde los sacamos? Son las corrientes unitarias a diferente voltaje. Pero ¿qué de las corrientes unitarias en específico? La corriente de un solo canal. Pero la amplitud, ¿no? O sea, porque tenemos brincos así, lo que estamos graficando es hasta dónde llega el brinco, ¿no? No, Ujú. entonces es la amplitud. Entonces, esto nos dice sobre la amplitud, pero no nos dice nada sobre la probabilidad de apertura, o sea, porque de esta gráfica yo no sé si a este voltaje se mantuvo abierto el 10% del tiempo, el 50% del tiempo, el 100% del tiempo, yo no sé, yo simplemente sé que cuando se abrió, condujo esta corriente, pues, ¿no? Entonces, Ok. nos falta un poco de información. Entonces, si hiciéramos un análisis de los mismos trazos para diferentes voltajes, de cuánto tiempo estuvo abierto a cada voltaje, yo podría hacer esta figura de la probabilidad. O sea, menos 150, pues prácticamente los 100 segundos estuvo cerrado. Yo no vi corriente. Entonces aquí pues el 0% del tiempo estuvo abierto el canal. Aquí el 0% del tiempo estuvo abierto el canal. Aquí en menos 50 yo ya detecté pues que aumentó un poquito la probabilidad, ¿no? A lo mejor, ¿qué te gusta que, no sé, que el 3% del tiempo, a lo mejor estos son mis 100 segundos y de repente yo vi una apertura aquí y ese fue el 3% del tiempo de mi registro, entonces aquí ya tengo que aumentó a 0,03, a 0 milivolts, pues a lo mejor ya vi yo que la mitad del tiempo estuvo abierto, entonces ya es un 0,5, no sé, a 50, a lo mejor ya llegué a 95%, casi todo el tiempo abierto, y a lo mejor solo un cierre en algún lado. eh, Suponiendo que este es el 100% de mi registro, ¿cuánto tiempo estuvo abierto? Entonces, podríamos generar una gráfica de este tipo. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, ahora sí tú ya tienes la probabilidad de apertura del canal a diferentes voltajes. Entonces, tienes eh, la amplitud de los brincos de corriente que se van a dar cuando el canal abra para cada voltaje, que es esta gráfica. Después tienes la probabilidad de apertura que te refleja en términos conceptuales la proporción del tiempo que estuvo abierto para tu registro. Y nos falta la corriente macroscópica. Eh, si te fijas, por ejemplo, a menos 50, pues ya tengo yo una apertura diferente de cero, pero la corriente macroscópica sigue siendo pues, prácticamente cero, ¿no? Según yo la veo. Eh, Aquí en 0 milivolts, ¿qué te gusta que tenemos? Bueno, pero bueno, aquí la idea es que tú multiplicando, utilizando la expresión que vimos hace rato que es IX es igual a, ¿te acuerdas? Sí, es el número de canales en X por la probabilidad La por la probabilidad de apertura ajá, por la apertura corriente, ay, perdón, ay, ¿cómo borro esto? Ah, por la corriente unitaria. microscópica y ya, Ujú. ¿verdad?
Sí. Eh, Obviamente, pues aquí tendríamos que estimar el, el número de canales. Aquí yo la verdad es que yo no sé cuántos canales son, pero bueno, si te fijas nada más por las unidades, aquí yo tengo picoampere Micro. y aquí yo tengo micro. Entonces es ¿qué orden de magnitud te gusta? Son seis, ¿no? O sea, seis, porque es de Mm, pico, luego nano, luego micro, son seis ceros ahí. No, no sé, tal vez lo podamos estimar. Tenemos el número de canales es igual a la corriente macroscópica eh, sobre la probabilidad por la corriente microscópica, ¿no? Me parece. ujú. Entonces, no sé, vamos a estimar ya cuando tengamos una probabilidad igual a uno. Entonces vamos a hacer, no sé, 150 milivolts. La corriente macroscópica vamos a suponer que es 5 microamperes. La probabilidad de apertura es uno y la corriente microscópica aquí vamos a ponerle que es 5 picoamperes. Bueno, aquí te va a tocar hacer ahí la conversión. ¿Cuántos canales tenemos? No sé. Mm, Bueno, esto es igual a que convertimos micros a pico o pico en micros. Sería como bueno, según mi ocasión, este, 2.5, ¿no? Sí. Según yo, así es uno, pero sería menos 3. Aquí esto sería 5 por 10 a la 6 picoamperes, ¿no? Sí, me equivoqué. Sí. Entonces, ¿cuántos canales supuestamente tiene esto? Un Pues mega, sería 1 por 10 a la 6, ¿o qué? ¿No? 10 a No la sé, porque este 3, 5 se ¿no? va a Ajá, la 6, sí, sí, a la 3. a la 3. Sí, porque el de arriba es menos 6 y el de abajo es menos 9. A ver, a ver. Bueno, acá, ok, vamos a dejarlo en amperes, pues. Entonces, es 5 por 10 a la menos 6 amperes, y aquí es 5 por 10 a la Menos 9. menos 12, ¿no? ¿Te pico no es menos 12? Sí, sí, cierto. Sí, Sí, ¿no? sí. Acuérdate que es micro, pico y pico es, no, es micro, nano y luego pico. Ajá, sí. Entonces, ¿cuánto te da aquí? Ahora sí, es 1 por 10 a la 6. Uno por eso las 6 canales. Yo no sé, la verdad, si una célula puede tener 1 millón de canales. Y es 1 millón, ¿no? Este, en un trabajo que hicimos nosotros, estimamos el número de canales de diferentes tipos en una célula pancreática y nos daba a lo mucho miles. Yo no sé si este es un ejemplo ilustrativo o incluso me sonaría más que esto fuera nanos, porque entonces sería como tú decías, ¿no? Aquí sería 9 y entonces serían 1000 canales, que a mí me suena más, pero bueno, puede ser que una célula tenga 1 millón de canales, no lo sé, habría que investigarlo. Pero entonces, eh, esta es la relación entre corrientes microscópicas y macroscópicas. La macroscópica es la microscópica escalada por el número de canales y la proporción de canales que están abiertos, que es esta P. Y bueno, todo esto lo podemos obtener de datos experimentales. Eh, ¿Todo bien? ¿No tienes alguna duda hasta aquí? No, todo bien. ¿Sí? Sí. Eh,
Entonces, ¿cómo medimos estas cosas? Yo ya les he mencionado en las últimas clases y en estas diapositivas que todo se obtiene de datos experimentales, pero ¿cómo, cómo son esos experimentos? Aunque sea por lo pronto de manera pues, platicada, conceptual, con caricaturas, es utilizando la técnica de Pascal. Yo también creo que les platiqué un poco de esa en las primeras clases. Pero bueno, esta técnica nos permite precisamente medir corrientes tanto microscópicas como macroscópicas en diferentes configuraciones de la técnica. Eh, Patch clamp, creo que ya se los había dicho. Patch es porque es un parchecito de membrana el que se, el que digamos que podemos medir. O sea, utilizamos un parche de la membrana para medir ya sea la corriente microscópica o la macroscópica. Y clamp se refiere a que podemos controlar por ejemplo, el voltaje. Todos estos experimentos que hemos visto son a un voltaje constante. Entonces, lo que nos permite fijar el voltaje para obtener las corrientes de esos diferentes voltajes, pues es precisamente de donde viene el nombre, que es la fijación de voltaje. Entonces, es fijación en un parche de membrana y de ahí viene el nombre. Entonces, pues aquí lo tenían. Técnica electrofisiológica utilizada para el estudio de corrientes iónicas en células o microáreas de membrana celular. Eh, es la técnica tal vez más utilizada ahora. Creo que, bueno, es la que se utiliza todavía hasta la fecha, ¿no? De hecho, no conozco ninguna otra. Lo que se ha hecho es automatizarla, o sea, ya hay patch-clam automatizado que solo busca la membrana y te hace todo el procedimiento en automático. En el laboratorio lo que tenemos es un sistema manual, todo tiene que ser con micromanipuladores y uno va guiándose por el microscopio, buscando la célula, etcétera. Entonces, pues bueno, sigue utilizándolo. Ahora se utiliza mucho con otras técnicas de opto ¿qué? ¿Cómo le llaman? Bueno, técnicas optogenéticas que combinan el patch clamp con poder modificar el comportamiento de la célula con luz, con un pulso de luz para inactivar o activar cierto tipo de canales o mecanismos celulares. Entonces se ha ido complementando con técnicas más modernas, pero el principio de experimentación es exactamente el mismo. Esto que te sirva de repaso, Nancy, y que a Lilian pues le sirva para conocer un poco de las técnicas experimentales, son las diferentes configuraciones de la técnica de patch clamp. Ujú. Las configuraciones. Cada una nos sirve para medir diferente cosa y nos permite modificar eh, pues algo diferente a nuestros experimentos. O sea, si yo quiero modificar el interior celular, pues escojo la técnica adecuada, la configuración adecuada de esta técnica. Si quiero medir corrientes macroscópicas, voy a seleccionar la configuración adecuada. Si quiero medir corrientes, no me acuerdo qué dije, pero macroscópicas o microscópicas, pues hay que seleccionar la adecuada. Pero todas parten de esta que se llama Cell Attach. No sé si hay alguna traducción de estos nombres, la verdad yo no los he visto, entonces lo voy a manejar así como se ve en la literatura, en los libros, en los artículos. Cell Attach, porque simplemente un microelectrodo, una micropipeta de vidrio que nosotros fabricamos con cierto diámetro, con cierta apertura, que llenamos con cierta solución que nosotros queramos poner para medir lo que queramos medir. O sea, esta solución la podemos hacer de diferentes maneras según el experimento que vayamos a hacer. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos controlar ahí? El diámetro de la pipeta, la solución que le ponemos a la pipeta y eh, se llama cell attach porque simplemente es como anclar esta pipeta, el poro de nuestra pipeta a la membrana de la célula. La membrana de la célula es esta cosa negra, esta línea negra, y después hacer succión para hacer un sello, para que quede pues completamente pegada o incluso, si se fijan aquí, hice un poco más grande
este chipotito porque estoy representando que la célula la succioné lo suficiente para mantenerla fija ahí en mi pipeta. Entonces ahí yo puedo haber agarrado un pedazo de membrana con un canal, yo creo que no se ve, pero eh, aquí imagínense que tiene un porito y esta técnica nos sirve precisamente para medir corrientes microscópicas. La técnica, digo, la configuración Cell Attach es para medir corrientes microscópicas. Todas parten de ahí. Si yo quiero hacer cualquiera de las otras, igual tengo que succionar, hacer el sello y mantener la célula fija. A esto se le llama sello. A eso que yo genero al succionar la célula, que de tal manera que un pedacito de la membrana, el famoso parche, ya quedó atrapado ahí, a eso se le llama el sello. Entonces, una vez hecho el sello, yo puedo tomar diferentes direcciones. Vámonos con la más simple, que es si yo hago una succión adicional un poco más fuerte, me voy en esta dirección. ¿Y con qué finalidad se hace esa succión adicional? Con la finalidad de romper la membrana. Si se fijan acá yo tenía la membrana pues intacta, succionada pero intacta. Aquí yo ya generé un boquete del tamaño del diámetro de mi pipeta y logré la comunicación entre la solución de la pipeta y la célula. Entonces, si yo tenía pensado hacer esta técnica, tenía que ponerle a mi pipeta una solución adecuada para el interior celular, o sea, una solución intracelular. Esa solución intracelular se prepara dependiendo del tipo de célula y del experimento que yo voy a hacer. Entonces, si yo me iba en esta dirección, yo necesitaba aquí poner solución intracelular, porque el líquido de la pipeta va a dializar el interior celular, entonces eh, si yo le meto una solución con un desbalance de iones para lo que la célula necesita por dentro, pues la voy a matar, ¿no? Ujú, Entonces necesito meter la solución adecuada para que esa célula pues, no alterar tanto su interior y pueda seguir funcionando. A mí de nada me sirve saberla atrapado y hacer todo este show para matarla al final, ¿no? Porque puse una solución incorrecta. Entonces, esta técnica que se llama de célula completa o whole cell es para corrientes macroscópicas. Macroscópicas. Aquí yo no voy a ver cómo se comporta cada uno de los canales que tiene esa célula. Simplemente, si a mí me interesa directamente ver el comportamiento y estudiar las corrientes macroscópicas, pues yo me voy directo a whole cell. No tengo que pasar por corrientes unitarias para llegar a corrientes macroscópicas. Yo hago mi sello, llego a hacer la touch y luego, pum, rompo la membrana y ya mido corrientes macroscópicas directamente. No voy a tener información a nivel de un solo canal, pero voy a tener información a nivel de poblaciones de canales. ¿Ok? ¿Tienes alguna duda, Mm, Nancy? en ese caso, o sea, ya hay, o sea, ya está predeterminado qué se pone en la solución de la pipeta para que simule ¿cómo se podría decir? La solución intracelular de la célula. Sí, ya hay muchos protocolos, o sea, ya muchos tipos de células se han estudiado, entonces ya se sabe más o menos qué composición iónica necesitas tener. También se le mete cosas para mantener un pH adecuado, para, pues sí, o sea, todo lo que ya, la preparación, la receta, en la mayoría de los casos ya existe, entonces solo tienes que ponerte a preparar la solución. Si tú tienes programado un experimento whole cell, pues sabes que necesitas solución intracelular, vas y checas el protocolo o los componentes de esa solución intracelular y la preparas y ya, ¿no? Pero bueno, obviamente todo esto está en una cajita sumergido Ujú. en otra solución. Aquí, por ejemplo, pues aquí sería solución extracelular y la pipeta, como también no estoy rompiendo la membrana, pues yo también tendría que poner extracelular. Si quiero quedarme en Celatach, pues
Ujú. ¿Por qué? Porque el solución, digo, el interior de la célula lo voy a mantener intacto, ¿no? ¿Sí me Sí, explico? sí, Acá la cajita también va a estar sumergido, la solución intracelular va a ir en la pipeta, pero acá yo voy a poner extra, ¿sí? sí. Este, porque esa solución va a entrar a la célula, ¿no? Entonces, aquí no va a entrar a la célula porque la membrana se va a mantener intacta, entonces yo necesito solución extra, tanto en donde tengo sumergida mi célula como en donde, bueno, en el interior de la pipeta. ¿Sí? Sí. Ok, voy a borrar esto. Entonces, espero que, bueno, tomo si no tienen el video, que ya hice mucho, mucho rayón. Igual. Entonces, vámonos de regreso. Empezamos un experimento nuevo, hice el sello, llegué a hacer la touch, pero yo no quería hacer la touch. Yo quería, eh, bueno, medir corrientes microscópicas, pero eh, poder modificar el interior celular. O sea, poder modificar no el interior, bueno, sí el interior celular, pero me refiero a lo que el canal que quiero estudiar recibe por dentro, porque o sea, acuérdense que el canal yo les dije que tenía un extremo que quedaba dentro de la célula y otro extremo que quedaba fuera, ¿no? Entonces, Ujú. pensé la touch, ¿qué lado del canal puedes controlar, Nancy? Si yo me quedo aquí, El lado extracelular. ajá, entonces yo puedo a lo mejor poner un fármaco aquí en mi solución, que también puede incluir algún fármaco o algún neurotransmisor o qué sé yo, pues, pero no me funcionaría si ese neurotransmisor o esa molécula o ese fármaco solo afecta al canal si le pego desde adentro. ¿Sí me explico? Ujú. O sea, en Cell yo solo puedo meter cosas si es que ese canal responde a esas cosas en su lado de afuera. Pero ¿qué pasa si yo necesito manipular el canal desde adentro? Aquí yo no lo puedo hacer porque yo no tengo acceso al interior celular en Cell aquí. Para eso existe Inside Out. Inside Out, ¿a qué se refiere el nombre de esta configuración? Se refiere a que yo voy a tener el interior de la membrana hacia afuera de mi experimento, digamos, o de mi solución, o hacia, porque fíjate, aquí quedó el exterior de la célula hacia la pipeta, ¿no? Hacia la solución de la pipeta. Y el Ujú. interior quedó hacia la solución extracelular. Pero aquí olvidé decir algo, perdóname. Aquí lo que haces después de tener el sello es jalar. Por eso dije aquí tira, porque literalmente, mecánicamente, tú das un jalón para arrancar el famoso parche de membrana. Entonces aquí tú ya no tienes, olvídate, ya cuando hiciste el jalón, ya no tienes toda la célula completa ahí. Tú ya te quedaste con tu pipeta, con tu solución. Bueno, voy a usar diferentes colores para que sea más bonito. Tu solución y tu parche, tu parchito de membrana que en este caso se ve así. Este lado es el interior de la membrana y este lado es el exterior de la membrana. ¿Sí me vas siguiendo o no? Sí. ¿O te quedan dudas con confianza? Pues, por ejemplo, es que esa era como mi confusión entre el inside y el outside, porque en este caso no se forma otra vez la membrana o algo así. O sea, solo se queda hacia arriba y no hacia abajo el medio intracelular, o como. Eh, no sé si entendí tu pregunta, pero déjame ver si con esto la logro responder un poco. O sea, aquí en la pipeta, como el mismo exterior que tú tenías en el tallo va a quedar hacia la solución de la pipeta, pues aquí necesitas solución extracelular. Ujú, Aquí en la pipeta, llenarla de solución extra. ujú, Pero como
el interior de la membrana va a quedar hacia la solución. O sea, tú en la célula ya le arrancaste un pedazo de membrana. Tú en tu pipeta ya solo tienes un parchecito de membrana, no tienes una célula completa. Aquí Ujú. tú en tu solución necesitas poner solución intracelular para que ese parchecito de membrana sienta que está todavía En la célula. por, que está dentro de la célula, pero en realidad ya no está. O sea, Ujú. y aquí tú tienes, si te fijas, puedes controlar lo que el canal siente desde afuera al modificar la composición de tu solución extracelular, pero también ya puedes controlar lo que el canal siente adentro porque también puedes modificar tu solución intracelular. Pero esto solo sirve para registrar un solo canal, o sea, tú arrancaste un Ujú. parche con un solo canal y quieres modificar, quieres ver cómo se comporta ese canal, modificando su comportamiento ya sea desde afuera, modificando la solución de la pipeta o desde adentro. ¿Sí me explico más o menos o no? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues es la idea, por eso te digo que uno tiene que tener cuidado de las diferentes soluciones que pongo en mi platito. En las otras dos, aquí teníamos extra en el platito, en los dos casos, pero aquí ya tuve que cambiar a intra porque el parchecito pues quedaba sumergido, ¿no? A Ujú. algo. Y, y, y bueno, otra vez aquí la receta, pues habría que ver más o menos una solución intracelular adecuada para el tipo de célula que estemos estudiando. Ok, ¿cuál es la diferencia con outside out? Si seguimos el camino desde cell attack, que es del origen, para llegar outside out, yo no puedo ir por inside out y llegar a outside out. Mm. Tengo que ir a whole cell y una vez que hice el boquete en la membrana, dar el jalón mecánicamente para quedarme con otro parchecito. Si te fijas de aquí, quedó al revés. Ujú. Si lo comparamos con digo, con inside out, perdón, el interior celular que aquí se ve rosita quedó hacia adentro de la pipeta. Entonces, al sumergir esto, ¿qué soluciones pondrías tú, Nancy, para el outside out? Pondría dentro de la pipeta intracelular, bueno, solución intracelular y afuera Ajá, extracelular. exacto. Eh, entonces, eh, pues de preferencia, aquí pues hay que ver dónde conviene más. Yo diría que probablemente conviene más controlar desde el interior de la célula y modificar la solución de la pipeta, pero bueno, no sé, como en las soluciones de los platitos, uno puede perfundir ciertas cosas por cierto tiempo y luego cambiar el estímulo o quitar ese estímulo, pues a lo mejor sea más conveniente. eh, bueno, depende del canal, ¿no? O sea, depende, te digo, de si quieres controlar desde afuera, desde adentro, de los dos lados, si quieres mantener en condiciones más fisiológicas tu estudio, pues utilizas, te quedas directamente en cell attached. Si quieres corrientes macroscópicas, es full cell. Ah, bueno, también inside out y outside out son para corrientes microscópicas. Estas dos. Bueno, de hecho estas tres microscópicas. Pero bueno, cell attached es forzosa, incluso si queremos hacer macroscópicas. Eh, entonces, el nombre es de lo que queda hacia afuera de la pipeta. Aquí quedó, te fijas, quedó el interior de la membrana hacia afuera de la pipeta, inside quedó hacia afuera, y aquí quedó el exterior de la membrana hacia afuera de la pipeta. Sí, más o menos, eh, Sí, queda claro el origen del nombre. sí. Ok, nos falta una técnica que es patch perforado, o se llama perforated patch o microárea perforada, si queremos alguna traducción. Aquí nos sirve para, bueno, dicen los que saben que esta es la técnica que representa de manera más
real la condición fisiológica o el comportamiento fisiológico de las células, porque aquí eh, lo que estoy haciendo no es hacer un boquete en la membrana por succión, como en el caso de Whole Cell, sino que estoy metiendo, si te fijas en la solución de la pipeta, hay unas cositas rojas Ujú, que se le llaman ionóforos, que en realidad son antibióticos, pero que hacen poros en la membrana. Entonces se hace una comunicación eléctrica entre el interior y el exterior de la célula, pues muy grande, pero sin romper la membrana. Entonces yo no tengo que, la célula, el interior no se dializa. Si te fijas aquí, la solución o el medio intracelular sigue rosa en comparación con whole cell, que aquí lo puse ya mezclado con azul, que es la representación de la solución de la pipeta. Aquí lo mantengo en rosa, pero logro una comunicación casi al nivel de whole cell porque estoy haciendo literalmente poros. Esos ionóforos hacen hoyos en la membrana. Entonces estoy como, imagínate que estoy cableando ahí la membrana a través de estos ionóforos. Entonces, esto nos permite medir el comportamiento de la célula globalmente, pero sin dañar la estructura al romper la membrana y sin dializar el interior celular. Entonces, esta es muy utilizada si queremos ver el comportamiento de la célula lo más cercano a la realidad posible. Entonces, esta es una buena opción. Entonces, tenemos 5 configuraciones. Esta también es para macro. Esto es para macro y las tres de arriba son para micro. ¿Ok? Que es ujú. los tipos de corrientes que hemos visto. Normalmente se utiliza la técnica de patch perforado para ver los potenciales de acción, la actividad eléctrica de una célula. Por ejemplo, estos, ¿dónde están? Déjenme mostrarles. Estos fueron hechos con patch perforado. Aquí pues llegaron los investigadores con su solución, hicieron los poros con los ionóforos esos y, y estimularon a la célula a diferentes niveles de glucosa. Entonces, pues tienes a la célula en su solución, la pipeta. ¿Qué solución pondrías en patch perforado, Nancy? Sería afuera extracelular y Extra. adentro intra. Eso habría que verlo. Yo acá más bien me inclinaría por extra también. Pero bueno, aquí la solución va a ser un poco diferente porque tiene los ionóforos. Entonces aquí es Ujú. una receta especial, pues. O sea, no es como, no es, bueno, diríamos que extra para patch perforado, pues, ¿no? Con las diferencias que eso tenga con la extra para, no sé, wholesale o hacer la touch, etcétera. Entonces, pues bueno, acá sí sería extra y aquí habría que ver la receta, ya incluyendo los ionóforos, dependiendo del tipo de célula. Entonces, todos estos trazos que yo les mostré, bueno, pues no, todos estos, pues, donde yo quiero ver la actividad de la célula como un todo, o sea, ya cómo se comporta eléctricamente esa célula, patch perforado para mí es la elección correcta. Y así yo quiero empezar a estudiar población, digo, población de canales por población, pues sí me voy a Holtel, o sí me voy a hacer la touch, si quiero ver ya canal por canal. Entonces, si se fijan, la resolución espacial, o no sé cómo decirlo, de estudio en electrofisiología, se puede variar simplemente cambiando de técnica, ¿no? Si yo quiero medir a nivel de un solo canal, tengo estas tres. Si yo quiero medir a poblaciones de canales, pues me voy tal vez a Colcell. Si yo quiero medir comportamiento de célula completa, pues me voy a patch perforado. Entonces yo tengo la posibilidad de estudiar a diferentes niveles de organización, modificando el comportamiento, modificando los ambientes intracelulares, modificando el voltaje que sienten los canales. Entonces, si hacen todas las combinaciones de todo lo que podemos variar, en realidad podemos hacer una descripción electrobiológica muy amplia, ¿no? De una célula.
¿Sí te imaginas eso, Nancy? O sea, todo lo que puedes estudiar en una sola célula con todas estas técnicas que hemos estado platicando. Sí, ha de O ser sea, complicado porque, por ejemplo, me puse a pensar cuando mencionó de que en la macroscópica es la suma de todas las microscópicas, entonces supongamos que son 100 canales, entonces si utilizamos el Cell Touch, ¿tendríamos que hacerlo 100 veces eso? en realidad es imposible buscar los 100 canales o los 1000 canales que tengo esa célula, porque para empezar no los podemos ver. Mucho de esto es de suerte, ¿eh? O sea, cuando Ujú, uno llega con la pipeta aquí, uno no ujú. sabe si el sello se hizo en un lugar que había canal o no, o si estaba el canal que nosotros queríamos estudiar. O sea, Ah, la complejidad es mayor porque ese canal puede estar en nanómetros, su tamaño, en angstroms, y, y no lo puedo ni ver al microscopio. O sea, el microscopio yo veo esto y veo, creo que aquí viene una foto enseguida, pero yo veo esto así literalmente. Entonces yo solo veo cómo muevo esto para aquí, para acá, cómo me voy acercando y, ya llegué. Y luego hago el sello. Ya sé que hago el sello. Hay canal ahí, pues vamos a ver, ¿no? Pero después de hacer todo este show, de llenar la pipeta, de poner las soluciones, una vez, aunque todo sea exitoso hasta ese momento, puede ser que no le hayas atinado al canal que querías o que se haya roto la pipeta al manipularla. Es muy común que tienes tu platito y al estar yendo en los diferentes ejes de movimiento, tú sin querer choques aquí con el fondo, te rompes. Y bueno, a retirar todo y a volver a hacer otra pipeta, volver a llenarla y volver a entrar. Puede ser que si no eres lo suficientemente cuidadoso, al momento que te acerques a la célula, ya es un movimiento muy brusco, puedes romper la membrana y matar a la célula ahí mismo. mm, Entonces, y para eso, este control, tú controlas esta pipeta con un micromanipulador, pero tiene, digamos que dos niveles de movimiento. Uno muy grueso, donde tú pues a lo mejor te ves muy lejos, si quieres hacer un movimiento rápido hasta acá, pues utilizas los controles de movimiento rápido. Pero una vez que ya está cerca, pues no quieres dañar a la célula, ya tiene otros controles micrométricos en los que tú te vas a acercar poco a poquito. Una vez que estás buscando hacer este sello del que les platiqué, ya el control tiene que ser muy fino para llegar sin dañar y, y bueno, tampoco empujar a la célula, cosas así, ¿no? Entonces, eh, pues preparar un experimento de estos es complejo porque como ya estuvimos platicando, es tener las soluciones listas que vayas a utilizar, eh, tener las pipetas que se llaman los microelectrodos estos, con el diámetro en su punta adecuado. Si haces wholesale necesitas un diámetro mayor que si haces tela. Si haces inside out, outside out, tienes que tener cierto diámetro de pipeta. Entonces, desde que tú fabricas las pipetas, no es que las vendan ya hechas. Tú de popotitos de vidrio, tienes el popotito así, modificas los parámetros de la máquina que hace eso para obtener cierto diámetro en la punta, dependiendo de la técnica, digo, de la configuración que vas a utilizar. Entonces, todas estas variables son las que están involucradas en estos experimentos. Eh, entonces, el éxito de estos experimentos yo diría que es, la verdad, la menor de las veces, una minoría de los intentos son exitosos. Pues por eso hay que hacer muchos. Y, y además no es que te salga uno. Para caracterizar una célula, como en todo, pues tienes que tener muchas mediciones en las mismas condiciones para poder obtener el comportamiento promedio. Entonces, tú para caracterizar el comportamiento de una célula, pues puedes, no sé, a lo mejor tener que obtener 10 registros iguales en las mismas condiciones y luego ya los analizas todos para buscar los promedios y, y que no te quedes con un comportamiento que a lo mejor era no tan típico de esa célula, pero esa célula lo tenía, ¿no? En comparación con las otras 9 que a lo mejor tenían un comportamiento más típico. Entonces,
Bueno, te estoy platicando aquí todo lo que puede afectar el experimento. No sé si tengas alguna pregunta. No, esa era mi duda de que se podía hacerla 100 veces, pero no es más complicado que... No, lo puedes hacer, puedes medir, no sé, a lo mejor buscar hacer registros de corrientes unitarias también 5 o 10 veces del mismo canal en las mismas condiciones para que pues esa curva corriente-voltaje pueda ser un promedio de diferentes registros, que la conductancia también sea un valor promedio. Puede que un canal tenga un poco más de conductancia que otro, entonces siempre conviene tener, tener varias mediciones iguales para promediar los valores que estimamos de cada experimento. Entonces, sí, no, es imposible hacer eso. No se ven los canales, no sabes dónde están. Entonces, lo único a lo que uno puede aspirar es a sacar varios iguales para poder sacar un promedio al final. ¿Sí? Más o menos. Sí, sí. Ok. Bueno, entonces, mira, aquí las ventajas y desventajas de cada técnica. Yo creo que vamos a dejarle al terminar esto, o sea, no voy a hablar de esto, de estas técnicas y se acabó para no avanzar tanto y que Lilian se pueda poner al corriente más rápido. Ojalá que venga la clase que entra, pero bueno, depende, que todo salga bien. Entonces, Touch, ventajas, lo que te decía, interior intacto y fácil, entre comillas, de obtener, porque simplemente es hacer el sello, no tienes ni que romper, ni que arrancar, ni que perforar. Entonces, a eso me refiero aquí con fácil. Y desventajas, bueno, es que aquí, como estás controlando solo un parchecito, en realidad no sabes del potencial exacto de ese parche, pero bueno, eso no nos metamos con eso ahorita. Vámonos solamente con esto, ¿no? Citosol intacto y relativamente fácil de obtener. Como ya les dije, corrientes microscópicas, que son brinquitos como los que vemos acá. Va a haber ruido inevitablemente, fluctuaciones tanto en el estado de cierre como en el estado de apertura. Eso está representado aquí. Normalmente es closed, que es cerrado, y O es de open, que es abierto. Bueno, eso ya lo habíamos platicado. Bueno, este es el attach. Ahorita todavía no nos vamos a meter en eso. Déjame ver. Sí, yo tuve problemas con este video la última vez que vi este curso. Déjame ver si se ve o no. A ver, me dices si ves tú que se mueve, por favor. Eh, luego los Mm, alumnos no lo veían. ah, Mira, ahí sí, sí está. se ve. Se acercó a la célula. Después, haciendo un zoom, tuvo la suerte de capturar un canal, succión. Eso se hace literalmente con una jeringa. Bueno, por lo menos nosotros jalamos un poco el émbolo de la jeringa que está conectado a la pipeta y eso genera el sello, que es que la membrana quede lo más pegada posible a la pipeta. Entonces, una vez en esas condiciones, pues ya no tenemos ni que arrancar ni nada. Aquí vamos a ver la corriente que mediríamos abajo con esa técnica. Ya empezaríamos a ver, si te fijas, las aperturas y cierres de ese canal. Ahí te ven la animación, cómo está abriendo y cerrando. Eh, como son corrientes negativas, ¿qué está Ujú. pasando, Nancy? El voltaje es negativo. La corriente, ¿no? Digo, pero está entrando iones a las células. Ahí está diciendo que son, en su ejemplo, un canal de potasio y solo tuvo una apertura ahí. Eh, bueno, ahí está mostrando otras cosas. Eso ahorita no nos interesa. Ahí está. mm, no, es que a mí lo que me interesa ahorita es que muestre las otras técnicas. No recuerdo si viene en este video o no. No lo recuerdo.
Esto es a lo que se refería con, ajá, bueno, o sea, ahí está generando un estímulo de voltaje al canal para modificar su comportamiento, que en lo que hemos platicado es modificar su probabilidad de apertura, etcétera. Y ahí muestra la contribución de ese canal a la corriente macroscópica. O sea, ahí solo está, al dar un pulso, todos los canales de este tipo en realidad están abriendo y cerrando, pero yo estoy midiendo solo uno. Si yo Ujú, pudiera medir las dos cosas, la macroscópica y la microscópica, pues vería por un lado esta, que es la suma de todos, y además las aperturas y cierres de un solo canal. Vamos a ver qué es esto. Es que no lo recuerdo bien. Mira, ahí rompió. ¿Qué técnica es esa? ¿Te el acuerdas? Ah, 16. es Holzel, ¿verdad? Sí. ¿Cómo puedo controlar? Es que no me deja controlar el video. Ah, mira, sí. Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Ahí está, succión suave para hacer el sello. Después dice succión fuerte Ujú, y ahí se rompió. Dice, el citoplasma es obra continua con la pipeta al interior. Como bien dijiste, es Holzel porque hice el boquete, ¿no? ujú. Ahí, vamos a ver cómo está ahora o ya se acabó. No. Vamos a ver ahora qué técnica, para que me vaya diciendo qué técnica es. Otra vez, el attach y arrancó, pero el interior de la membrana quedó hacia afuera. ¿Cuál es? El inside out. Exacto. Inside out, expone al aire. Vamos a ver. Y dice, el dominio citoplasmático es accesible ahora, porque podemos controlar también el interior, ¿no? Como ya lo Ujú, tenemos expuesto, podemos controlar el interior y es el inside out. El último es el que se ve como magia. Yo nunca lo he ujú. hecho, no sé si en el laboratorio alguien lo ha hecho alguna vez, pero es Holcell. Y una vez en Holcell, me arrancó la pipeta y mágicamente se reagrupó. Eso para mí es impresionante que lo logren hacer, pero es de las más complejas, seguramente, ¿no? Entonces, bueno, ahí están las cuatro que vimos. Aquí no ponen patch perforado, pero bueno, esta es la touch con los ionóferos y ahí se hacen más poros. Y bueno, lo importante aquí, soluciones y diámetro de las pipetas. Sí, Sí. soluciones en las que se utilizan y diámetro de las pipetas. Bueno, esto es lo que se ve, a lo que uno tiene acceso visualmente. Si te fijas, pues el movimiento y la visualización no nos da para identificar dónde está un solo canal. Esta es mi célula, esto que se ve aquí borroso es el microelectrodo. Lo que tiene que estar en foco para que esté en el mismo plano que la pipeta, pues es la célula y la punta de la pipeta, pues que estén como a la misma altura. Esto se ve desenfocado porque está como inclinado, entonces está fuera de foco del microscopio. Pero pues aquí, como te puedes dar cuenta, imposible saber en qué parte de la membrana estoy, qué hay ahí, qué voy a encontrar, etcétera. Es más, imposible saber visualmente si hice el sello, porque Ujú, yo no puedo ver si la membrana sí se metió así como en el dibujito. No se puede ver, simplemente. Todo eso nos damos cuenta viendo la pantalla de la computadora o de, por ejemplo, un osciloscopio. Cuando logramos hacer el sello, lo que vemos cambia. Cuando arrancamos la membrana, lo que vemos cambia. Entonces, solo así vemos y sabemos que el procedimiento va funcionando, ¿no? Si al ujú, tratar de arrancar la membrana vemos que lo que vemos en la pantalla no se cambió de otra forma, sabemos que el experimento fracasó, entonces
nos vamos guiando por lo visual, pero lo que tiene la última palabra, por lo menos en nuestro caso, son las pantallas de las computadoras y la respuesta del equipo. Entonces, pues bueno, eso es ya más en la vida real, Ujú. cómo se ve un experimento. ¿Cómo te lo imaginabas tú? O sea, antes de que te mostrara yo esta imagen, ¿qué te imaginabas? ¿Que podías ver así como los dibujitos, el Ajá, canal? el canal. Sí, no, uno quisiera poder ver eso, pero no, las dimensiones de esto, o sea, puede ser el canal más chiquito que ese puntito que yo acabo de hacer ahí en la figura, en la Ujú. imagen, es un puntitito así prácticamente imperceptible, que es lo que yo tengo que atrapar, pero no lo puedo ver. Esto es solamente pues, con fines didácticos que uno muestra esas figuras para saber qué está pasando, ¿no? Ya haciendo el zoom, pero en la realidad solo podemos ver esto. Entonces es bastante complicado. Y si te fijas, para que en los 70 estos cohetes Sackman y Neger pudieran inventar esto, se requiere, no sé, de ser impresionantemente inteligente, yo diría, creativo, no sé, hábil para diseñar la electrónica, para Ujú. diseñar los electrodos, para saber cómo hay que cambiar las soluciones, todo lo que tenían que saber esos cuates, no sé, me deprime cada que pienso en eso, porque, pues no sé, son de esas cosas que pasan muy pocas veces en la vida. Entonces, bueno, pero bueno, lo tenemos accesible y lo podemos hacer, entonces hay que aprovecharlo. Eh, yo creo que, bueno, son las 11:30. ¿Qué dices? Seguimos un poquito para terminar. Bueno, sí, vamos a terminar de hablar rápido de las técnicas experimentales para Ujú. empezar la siguiente clase con otro tema. Es rápido, la mayoría de las cosas ya las mencioné. Entonces, inside out, ¿qué ventajas y desventajas? Como platicamos, el lado citosólico, al tenerlo expuesto hacia afuera, pues yo puedo perfundir, cambiar la solución que le está pegando al canal acá por afuera y también puedo controlar el medio extracelular. Tengo el medio extracelular pues sería aquí en la pipeta, ¿no? Tengo adentro de la membrana hacia afuera y el medio extracelular hacia, eh, bueno, es lo que ya platicamos, pues, ¿no? De lo que Ujú. podemos manipular al tener el canal expuesto por los diferentes lados. Desventajas, difícil de realizar. Al arrancar la membrana, yo altero la estructura de la membrana y, bueno, las soluciones también hay que sustituirlas y que también puede ser una limitación. Yo no tengo exactamente el medio intracelular que, que tiene la célula y que siente ese canal, ¿no? Yo tengo una solución pues, parecida, pero no exactamente. Aparte, uno en las soluciones, pues no pone todos los componentes del medio intracelular, ¿no? Tú sabes que hay ahí, además de iones, pues muchas Ujú. moléculas, muchos mensajeros, muchas cosas ahí que podrían alterar el comportamiento de los canales, ¿no? Sí. Inside Out, pues aquí ya estoy viendo ejemplos de Ujú. registros de para qué sirven. Aquí, si no me equivoco, estoy viendo un canal de potasio que responde a cambios en la concentración de ATP. ¿Y te acuerdas de lo que es el ATP, verdad? Sí. Pues las moléculas energéticas de la célula, ¿no? Sí. Entonces, ¿aquí qué hacen? Tienen un control y diferentes concentraciones de De ATP. ATP. Y aquí, pues estas son las aperturas y cierres reales, o sea, yo les he mostrado brincos así muy bonitos y súper, eh, bueno, que se Ideales. distinguen muy fácil, ideales, pero si te fijas hay mucho ruido aquí, ¿no? Ujú. Pero bueno, lo que están viendo aquí, las aperturas son, eh,
A ver, es que no sé hasta dónde tienen las aperturas de estos cuates. 0 ATP tiene el 100% de la corriente, dice. 0 ATP. Las aperturas me parece que las estamos mostrando hacia abajo. O sea, aquí sería cerrado, aquí sería abierto, cerrado, abierto. Entonces, ¿qué ves que está haciendo el ATP? Cerrado, está abierto. Fíjate, aquí yo no tengo ATP, aquí tengo 0.01 milimolar de ATP y aquí tengo 0.1 milimolar de ATP. ¿Qué le está haciendo el ATP al canal? Como la llave que abre, ¿no? El canal. Pero, pero si te fijas, aquí yo tengo muchas aperturas, ¿no? O sea, el canal está muchas veces brincando de la C a la O, que es cerrado y abierto. Pero Ujú. conforme yo agrego ATP, los brincos cada vez son menos y más cortos. ¿Si te fijas? O sea, aquí como que estamos en un estado intermedio. Y acá, este nivel es el cerrado, este que estoy Ah, subrayando. sí. Y estas son las aperturas. Entonces, acá, este nivel es el cerrado y acá son las aperturas. Entonces, hay más brincos al estado abierto aquí, si te fijas, que acá, ¿no? Acá hay muy pocos y muy breves. ¿Sí Ujú. o estás confundida? En serio. Sí, es que en las imágenes anteriores abierto era arriba y cerrado era abajo, pero ahora es al revés, ¿no? Cerrado es... Sí, cerrado es arriba y abierto es abajo. Entonces Ujú, sí. aquí eso lo estamos representando en una curva, pues digamos, dosis-respuesta, porque yo en 0 ATP lo estoy definiendo como el 100%, ¿no? De, Ujú, de, de mi tiempo que estuvo abierto el canal. 0.01, eh, el porcentaje del control pues bajó, ¿no? Un poco al 60%, 0.1 bajó a lo mejor al 10%. Entonces, el efecto que tiene el ATP en este canal es disminuir su probabilidad de apertura, ujú, mantenerlo cerrado, podríamos interpretarlo de esa manera. Pero bueno, como a mí me interesaba modificar o pegarle ATP al canal desde adentro, porque el ATP pues se produce adentro de la célula, ¿no? Entonces, ujú, el ATP, ese canal lo tiene que sentir en el lado interno del poro. Por eso aquí utilizaron inside out, porque yo quería poder cambiar el ATP en la solución en la que estaba inmerso mi parche de membrana. ¿Sí? ¿Me explico o no? sí, 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 sí. Porque, porque si yo le ponía ATP por fuera del canal, no iba a responder, porque a lo mejor el receptor o el mecanismo por el que sientes ese ATP está por dentro, ¿no? Ujú, Entonces, pero bueno, aquí estamos aprovechando varias cosas. Fíjate que aquí ya no tenemos curva corriente-voltaje, estamos viendo corriente, concentración de algo, porque es un canal que responde a ligandos. Si te acuerdas, también les expliqué que había canales que respondían a puro voltaje, que canales que respondían a ujú, ligandos. Este es un canal que responde a ligandos y que puede ser estudiado con inside out. Bueno, outside out, ventajas, desventajas, pues lo mismo, que se perfunde el lado externo, que se controla el medio intracelular, pero desventajas otra vez difícil de realizar para pasar del sello, arrancar la membrana y que no se nos desprende ese parche de membrana y que todo salga bien, pues es difícil otra vez al arrancar membrana se altera y otra vez eliminamos pues factores que están en el interior de la célula que podrían ser importantes para el funcionamiento del canal y que no pusimos en nuestra solución preparada. Entonces, pues uno tiene que estar consciente de esas desventajas a la hora de hacer un experimento, ¿no? De que si sí, alguna otra cosa participa y yo no la metí en mi solución, pues puede ser que el funcionamiento que estoy viendo no sea el fisiológico, ¿no? Necesariamente. Ejemplo de outside out, otra vez, ¿qué es esto? Parece que son
canales de, yo diría Mm, que son de calcio. sí, Yo diría que porque son, se acerca. El voltaje de se acerca, ¿no? fíjate, este voltaje de potencial de equilibrio, si prolongamos Ajá, esta recta, quedaría más o menos como en 50 milivolts el potencial de equilibrio de este ion. equilibrio. Ujú. Y luego, bueno, ya ahí en automático descartamos el potasio, porque el potasio tiene un potencial de equilibrio por acá. Y eh, eh, pues nos queda sodio y calcio, ¿no? Pero Sí. bueno, eh, esto es, son trucos que ellos hacen. Dicen que tienen Ah, varios, pero es que muchas veces para estudiar canales de calcio utilizan varios porque resulta que, se, que, que las corrientes que se miden al utilizar varios perdón, son de mayor amplitud. Que si yo utilizo calcio, voy a ver corrientes más pequeñitas. Entonces, solamente para ver corrientes más grandes, cambian el calcio por el bario. Pero si te fijas, los dos tienen dos más, o sea, es Ca2 más del calcio y Ba2 más. Entonces, ese canal en realidad permite el paso de estos dos iones, que los dos son divalentes, o sea, tienen el 2 más aquí arriba. Ujú. Entonces, se dieron cuenta que sin modificar el comportamiento del canal, podían medir corrientes más grandes, que también es útil porque a veces el ruido es muy grande y quieres corrientes más grandes para que haya una mayor señal de ruido. Pero Ujú. bueno, entonces aquí están midiendo canales de calcio. No sé si con el bario cambian el potencial de equilibrio. Eso podría ser, ¿eh? También. Habría que ver qué concentraciones pusieron para que les dé un potencial de equilibrio de 50 milivolts aprox, ¿no? Pero Ujú. bueno, en resumen, ¿qué es lo que querían ver? Eh, Cambiar como tienen el exterior de la membrana hacia afuera, pues querían poder modificar la solución para que esos canales sintieran por fuera algo, pero también pues en la pipeta podían meter otra cosa como solución intracelular, ¿no? Y Sí. aquí hay otros trazos, si te fijas, tampoco son ideales, eh, son muy ruidosos también. Y bueno, otra cosa que, que se ve aquí, si te fijas, aquí podríamos tal vez decir que hay dos niveles, que hay un nivel aquí, pero a veces yo veo un salto a un siguiente nivel, como si fueran dos escalones. No sé si te Ujú. das cuenta. Aquí hay un nivel y a lo mejor aquí hay otro. ¿Por qué crees que podríamos ver eso? ¿Se te ocurre algo? No lo he explicado, solamente es como para ponerte ahí a pensar qué podría estar pasando. Pues yo iba a decir algo de que, por ejemplo, cuando es controlado por voltaje y se podía ver, pero yo recuerdo que eso no se puede ver en ese tipo de trazos, entonces, no sé. Pues tal vez agarraron dos canales en el mismo parche. Entonces, imagínate que en su parche, bueno, lo voy a dibujar así. Ahí, bueno, algo así. Y Supongamos. aquí tiene un canal, dos canales. Imagínate Ah, que abre uno, pero de repente aquí abrió el otro. ajá, Y, o sea, algo así, ¿no? Y después sí, cerró sí. uno de los dos. Eso podría estar pasando ahí porque tampoco sabemos cuántos agarramos. Ujú. Cuando supongamos que ya salió todo bien, pero a la hora de medir las corrientes yo veo dos niveles. Y yo digo, mi profe de electrofisiología me dijo que los niveles que solo brincaban a un nivel, Ajá. ¿qué está pasando ahí, no? Puede ser esto, que yo tenga dos o más canales ahí atrapados en mi parche y como son independientes, pues a lo mejor abren los dos simultáneamente y cuando veo el salto al primer nivel, pues puede ser uno u otro, no sé cuál de los dos. Ujú. Entonces, eso también podría estar pasando. Y la otra es que un canal tuviera dos niveles, dos estados conductores. ¿Recuerdas que les dije que cuando se forma la proteína tiene diferentes estados conformacionales que Ujú. cambian? Podría ser que tenga dos estados conformacionales diferentes en los que conduce, pero conduce una corriente diferente, o sea, con conductancias diferentes
los dos estados conformacionales. ¿Sí me explico? Sí. Eso podría estar pasando. Eso no es tan común, pero podría ser, entonces podría ser una de estas dos cosas. Pero bueno, si te fijas, ya vimos muchos detallitos que se ven en los experimentos. Aquí podríamos sacar la conductancia de ese canal al vario en esas condiciones. Si sacamos la pendiente de esta recta, eh, podríamos incluso hacer dos curvas corrientes voltaje del primer nivel y del segundo nivel. A lo mejor uno nos sale así y otra nos sale así. Entonces yo tengo dos conductancias, por ejemplo, y Ujú. dos potenciales de equilibrio. A lo mejor dos iones diferentes están pasando. ¿Quién sabe, pues, no? Uno tiene que controlar su experimento para tratar de entender qué podría estar pasando ahí, pero pasa, ¿no? Entonces, otra complicación más. Y, y ya, esto es otro ejemplo de esto mismo. Eh, entonces no lo vamos a ver, no lo vamos a ver. Y listo, este es el ejemplo que ya vimos. Lo que sigue ya es un poco del análisis, una vez que tenemos estos trazos de corriente, qué se hace con ellos, qué información se obtiene, además de la curva corriente de voltaje y la conductancia. Entonces, yo creo que aquí lo vamos a dejar, Nancy. Eh, Ok. continuamos la siguiente clase. ¿Tienes alguna duda? ¿Algún comentario, sugerencia? ¿Algo No, que... profe. ¿Todo bien, pues? Sí, todo bien. Ok, entonces voy a dejar Ujú. de compartir. Eh, Bueno, quiero acabar con todo esto teórico introductorio, ya para irnos a hacer cosas de simulación basado pues en todo lo que vimos. Por eso no Ujú. les he dejado tarea ni nada. Yo creo que, pues, no sé, ya que regrese Lilia nos ponemos de acuerdo para alguna práctica, pero bueno, mientras nos seguimos así, ¿te parece bien? Y nos vemos entonces el jueves a las 10, ¿vale? Sí, sí, profe. Órale, cualquier cosa, todos seguimos en contacto por correo y si no, pues ya nos vemos a la hora de clase. Ah, bueno. Sí, profe. Órale, pues cuídate mucho, que estés muy bien. Hasta Gracias, luego, Nancy. igualmente. Bye. Adiós.